Bolivia se enfrentó a otro periodo oscuro desde la Revolución de 1952, esto mismo siendo la dictadura militar. Para ello también tuvo periodos esta dictadura militar, pero en esta ocasión vamos a hablar desde 1964 hasta 1982, un periodo de 8 presidentes, hasta llegar a otro periodo que sería supuestamente democrático. Bueno, pues comencemos. Visto que estamos hablando de las dictaduras militares en Bolivia, debemos de saber primero que nada qué es una dictadura militar. Pues aquí va la explicación. Es un tipo de régimen autoritario donde el poder político cae en lo que serían las Fuerzas Armadas, donde su líder obviamente va a ser un militar de alto rango. Este ejercerá su poder sin ninguna instrucción o intromisión de lo que sería una institución democrática, como por ejemplo podemos poner parlamentos o tribunales, quien puedan instruirle. Este va a ejercer su poder sobre los 4 órganos del Estado. Estos ya los conocemos y hemos avanzado anteriormente. Sería judicial, electoral, legislativo y ejecutivo. Bueno, pues esta sería una breve explicación. En sí, la dictadura militar es un tipo de gobierno totalmente autoritario. Bueno, pues antes de comenzar hay que recalcar un pequeño detalle, que desde 1964 se estaba empezando, ya que sería a principios del tercer mandato del que en ese entonces era presidente de Bolivia, quien era Víctor Paz Estenssoro. Pero pasa que a los pocos meses le dieron golpe de estado, y este no fue más ni menos que su propio vicepresidente, quien era René Barrientos. Cabe recalcar que un golpe de estado es una especie de rebelión o también un motín, se podría decir, donde no se está tan de acuerdo. Hay una especie de choque de opiniones, se podría decir. Mayormente esto suele ser dado por grupos minoritarios que no suelen estar conformes con el modelo de Estado. Así que, bueno, pues René Barrientos le dio golpe de Estado a Víctor Paz Estenssoro. René Barrientos estuvo en el poder desde 1964 hasta 1969. Lo que cabe recalcar en su gobierno, o los puntos más importantes que hubo en ello, fue que alcanzó lo que sería la aceptación del pueblo, de cierta manera, sí, y también la guerrilla de Ñancahuazú. Este fue desde 1966 hasta 1967 en su gobierno. Y también otro punto importante es que co-gobernó con lo que sería otro militar, Alfredo Bando. Y este fue desde 1964 hasta 1967. Bueno, este serían los puntos más importantes que hubo en ello. Bueno, continuando lo que dijo mi compañera, yo les voy a hablar sobre el presidente Luis Adolfo Salinas. Luis Adolfo Salinas subió al mandato tras la trágica muerte del presidente René Barrientos Ortuño, quien en ese entonces Luis Adolfo Salinas era el vicepresidente de René Barrientos Ortuño. Asumió al poder en el año 1969, del 27 de abril. Este presidente no estuvo por mucho tiempo en la presidencia, sino estuvo 4 meses y 29 días. En su corto mandato se sucedió la muerte del gran guerrillero Inti Peredo en la ciudad de La Paz. Bueno, después de los 4 meses y 29 días le dio un golpe de estado el general Obando Candia, quien después del golpe de estado él subió como presidente. Entonces, en el mandato del general Obando Candia se destaca la aparición del ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz, bueno, quien logró la nacionalización de la Bolivia Gulf Company el 17 de octubre del año 1969, lo cual le llamaron Día Nacional de la Dignidad. Bueno, debemos recalcar que el general Obando Candia estuvo al poder 1 año y 11 días, y debido a la trágica muerte de su hijo estaba desmoralizado y dejó el poder. La dictadura de Juan José Torres se caracterizó por adoptar una posición explícitamente imperialista,
y llevar adelante medidas que significaban profundos cambios económicos y sociales, como la nacionalización de la mina Matilde, la reposición salarial de los mineros y la expulsión del Cuerpo de Paz norteamericano. También tenemos la creación de la Corporación de Desarrollo, la creación del Banco del Estado, que en ese entonces era el Banco de Desarrollo. Durante el gobierno de Juan José Torres, la iniciativa política correspondió a la llamada Asamblea Popular de 1971, organizada por la Central Obrera Boliviana y dirigida por el secretario Juan Lechín. La Asamblea Popular estaba integrada mayoritariamente por los sindicatos, los partidos políticos que tenían representación en la conducción de la COP y algunas organizaciones campesinas. La Asamblea Popular se desempeñó como un poder paralelo y tenía como objetivo realizar una revolución socialista en Bolivia. En aquel momento se definió como el primer soviet de América Latina. Juan José Torres fue derrocado por un golpe de Estado en Bolivia en 1971, que lo mandó al exilio. 5 años más adelante sería secuestrado y asesinado en Buenos Aires. En 1976, en el marco del denominado Plan Cóndor. El presidente Hugo Banzer fue presidente por 7 años. Incurrió al endeudamiento internacional y en alguna medida a los precios de las exportaciones bolivianas de estaño, el petróleo y préstamos de la comunidad internacional, que crearon una de las deudas externas más grandes que tuvo Bolivia, que sus críticos atribuyen como causa del posterior retraso y subdesarrollo de Bolivia. El nacimiento de la Asamblea Popular, que quiso hacer cogobierno, y la debilidad de su gobierno, es así que posibilitaron un nuevo golpe militar que llevó a la presidencia a Hugo Banzer el 21 de agosto de 1971. El régimen de Hugo Banzer viró rápidamente desde una posición relativamente moderada a una mayor represión. El presidente Hugo Banzer ilegalizó a los partidos políticos, prohibió la acción sindical, suspendió todos los derechos civiles y envió tropas a los centros mineros. Luego recibió apoyo de Chile, de Augusto Pinochet, y también recibió apoyo de Estados Unidos. Hugo Banzer fue derrocado en 1978 y una junta militar liderada por Juan Pereda Asbun se hizo con el poder de Bolivia. Yo les voy a hablar de las gestiones de 1978 a 1979. Empezamos con Juan Pereda Asbun, el cual fue un militar de origen palestino. Este al mismo tiempo era comandante de la Escuela de Aviación del Ejército. Este había asumido la presidencia al dar un golpe de Estado al quien ese entonces era el presidente, el general Banzer. Este había dado un golpe de Estado hacia el general Banzer, ya que durante la misma gestión se había efectuado o se había realizado unas elecciones de las cuales él había sido partícipe. Pero no pudo asumir el poder, ya que por más que ganara, porque se le encontró con graves faltas electorales hacia su favor. Tiempo después, 2 o 3 meses después, había propuesto un golpe de Estado hacia el general Banzer, el cual se dio. Y así fue como el general Banzer salió de la presidencia, asumió el poder Juan Pereda Asbun. Tiempo después había aparecido un contrincante, el cual sería David Padilla, el cual cabe recalcar que era otro militar. Estos se la pasaban discutiendo y dándose golpes de Estado unos a otros para ver quién asumía la presidencia. Tiempo después, sin ninguna solución, estos dos propusieron una solución, el cual sería participar de las elecciones para poder ver quién asumiría la presidencia. Ninguno de los dos pudo ejercer la presidencia, así que ninguno se dio a su favor, así que subió Walter Gabarra Arce, quien en esa gestión era el presidente del presidente de la Cámara del Senado. Así asumiendo el poder Walter Gabarra. Buenas noches. Alberto Natush Bush fue un militar y político conocido principalmente por encabezar un golpe de Estado en Bolivia el 1 de noviembre de 1979,
Natush nació el 23 de mayo de 1933 en Beni, Bolivia, desarrollando una carrera militar que lo llevó a ocupar altos cargos dentro de las Fuerzas Armadas del país. Así, siendo el golpe de Estado en 1979, derrocó al entonces presidente Walter Guevara Arce. Natush asumiendo la presidencia, pero su gobierno fue de corta duración por la violencia y la represión. Su régimen duró solo 16 días. Así, la presidencia, tanto interna como externa, lo obligó a renunciar el 16 de noviembre de 1979. Después su breve mandato, Natush continuó siendo una figura controvertida en la política boliviana, falleciendo el 23 de noviembre de 1994. Asumió el poder Luis García Meza. Luis García Meza asumió el poder en Bolivia mediante un golpe de Estado el 17 de julio de 1980, derrocando a la presidencia interna de Lidia Gayler Tejada. El golpe fue violento y resultó en numerosas violencias a los derechos humanos, represión política y asesinatos. García Meza instauró una dictadura militar caracterizada por la corrupción y la represión y vínculos con el narcotráfico, y su régimen fue ampliamente condenado tanto a nivel nacional como internacional. Finalmente, la presión interna y externa llevó a su renuncia el 4 de agosto de 1981. Posteriormente, García Meza fue juzgado y condenado por diversos crímenes cometidos durante su gobierno, así incluyendo la violencia a los derechos humanos y el tráfico de drogas.